Muy bien. Llenado de formularios para impuestos nacionales. Para esta jornada, como tocamos en el WhatsApp, tenemos los formularios los últimos, 608, 510, 610 y el 110. Ahí cerramos el ancho de contribuyentes que tiene la administración tributaria en Bolivia. Los más importantes ya lo vimos, las empresas jurídicas, unipersonales, el 400, 200, el 500, un enfoque contable precisamente para el llenado de esos formularios. Ahora nos vamos a ir con otro también muy importante, el formulario 608. Esto lo van a ver en algún momento de la vida profesional, y es que a nivel microempresarial, muchas veces las pymes, las pequeñas empresas, y esto es por experiencia, no tocan mucho el formulario 608, siendo que tienen contribuyentes que no están alcanzados por ese formulario. Y ahorita vamos a ver qué es el 608, pero en materia general hay muchas empresas medianas y obviamente las grandes que sí están alcanzados por este formulario. Y vamos a ver una planillita que está asociada con este formulario. El 608 no es más que el formulario de la planilla tributaria. Para esto vamos a tocar el impuesto que se llama RCIVA retenciones. Entonces, el RCIVA no es más que el régimen complementario al IVA. Esto lo pueden encontrar en cualquier concepto general, pero es importante que toquemos el último concepto. El que tienen en sus pantallas es la última base normativa del RCIVA retenciones, que salió reciéncito el año pasado en época de pandemia. Entonces, aún se está aplicando esto, se está recién naciendo y se va a aplicar en los siguientes meses, ya se está dando sus primeras aplicaciones. Pero el RCIVA es un impuesto que alcanza a nivel de retenciones aquellas personas que tienen un sueldo determinado y las cuales son dependientes de una empresa. Entonces, el RCIVA están obligados a pagar aquellas personas que tengan un sueldo determinado que veremos en una planilla tributaria, porque vamos a ver los casitos específicos, que cada año se va actualizando. Entonces, es un impuesto que la empresa que contrata a cierto personal le retiene a este personal un monto X para depositarlo a la administración tributaria. Entonces, eso es una retención en concepto práctico. Es cuando la empresa retiene un monto de tu sueldo para dárselo a la administración tributaria, en función de que tú eres dependiente de esa empresa. Dependes de esa empresa. Estás en planilla, tienes tus aportes, AFP, Caja Nacional y otros requisitos del Ministerio de Trabajo, y la empresa cumple con lo que ven en sus pantallas de presentar la planilla tributaria. Es como una planilla de sueldos y salarios que veremos a continuación, donde se deduce el impuesto RCIVA que la empresa va a retenerle a su empleado para dárselo a impuestos nacionales. Entonces, impuestos ha creado este RCIVA. Hay unos 2 o 3 tipos de contribuyentes para esto, pero el RCIVA de atenciones de los dependientes, que es el más amplio para el RCIVA como tal, alcanza a todos esos tipos de dependientes que tienen un sueldo determinado. Y van a ver ahora que hay sueldos que alcanzan y hay sueldos que no. Bajo esta condición, ya nos hemos tomado en cuenta sobre la norma base que tiene en estos momentos la planilla tributaria. La última planilla tributaria ahora es la planilla tributaria versión 3, que salió bajo esta normativa el año pasado. Esta es la forma en la que se tiene que enviar. Se va actualizando cada cierto tiempo. Se actualizó también esta planilla y vamos a ver ahora cuáles son sus últimos componentes. No son muy importantes y esto vamos a ver por qué.
la actualización de campos que se ha hecho, porque inclusive ya se ha cambiado últimamente eso. Y vamos a tocar a continuación el enfoque de esto. Pero prácticamente la empresa prepara la planilla y presenta la declaración jurada del formulario 608 versión 4. Bajo este concepto vamos a ir a la parte práctica. El RSI IVA retenciones está el formulario 608. Este es un formulario muy antiguo que en la parte práctica va a tocar la siguiente situación. La siguiente. Esta es una planilla tributaria. Entonces, ¿qué queremos alcanzar con este 608? Cada mes, todas las empresas que tienen dependientes con sueldos altos, por así decirlos, y ahora vamos a ver a quiénes alcanza y a quiénes no, deberían preparar una planilla tributaria muy aparte de la planilla de sueldos y salarios. Entonces, nosotros sabemos que todas las empresas preparan su planilla de sueldos y salarios. Esto sirve para pagar sueldos, retener el aporte a las FPs, Caja Nacional de Salud, etcétera, etcétera. Pero paralelamente a esto, las empresas preparan una planilla tributaria como esta. Entonces, el año pasado, en la resolución 10-20-00025, la resolución normativa de directorio de impuestos nacionales, ya tocamos que era una RND, que es el medio por el cual impuestos nacionales se expresa. Ellos actualizaron la planilla tributaria bajo el formato que tienen a continuación. Y esto vamos a subirlo al grupo, todo el material lo vamos a subir al grupo con la cuestión de que ustedes lo tengan, se lo descarguen y que tengan la base más actual. Estando siempre pendientes de que cada día puede que haya cambios y siempre va a haber cambios. Y inclusive hay uno muy actual que ahora vamos a tocar. En la resolución normativa de directorio 10-20-00025 del año pasado, Impuestos Nacionales actualizó la planilla tributaria para todas aquellas empresas que declaran el formulario 608 y que presentan este formulario mes a mes. Este formulario se presenta igual, bajo el mismo criterio que los anteriores, mensualmente, de acuerdo al último dígito de terminación de tu NIT, más 13. Bajo este concepto, preparan una planilla tributaria con los siguientes encabezados. Y estos son los actuales, de acuerdo a la última resolución normativa. Le colocan el año, acá estamos viendo unos 6 casitos. El periodo es el mes. El número 10 representa octubre del 2020, por así vamos a colocar. El código dependiente del RCIVA. Todas las empresas que tengan dependientes, que cumplan una condición de RCIVA, que sean contribuyentes del RCIVA o que estén alcanzados por este impuesto, tienen que solicitar a la administración tributaria un código de dependiente. Es un código como de esta terminación de dígitos, va a tener unos 11 o 10 dígitos, que el cual va a identificar a cada empleado de dicha empresa, para que con este código la empresa declare el formulario también 608, pero también el contribuyente tenga su propio carnet de identidad de la administración tributaria alcanzado por el RCI. Entonces es un código de identificación que se le da a la empresa para cada uno de sus dependientes. Y también todas las personas que no estén trabajando en alguna empresa, pero que estén alcanzados por el RCIVA y por otro tipo de formularios como el 110, que lo veremos a continuación, tienen que tener este código de dependiente RCIVA o este código de independiente también de acuerdo a la naturaleza del contribuyente. Este es un código dependiente para una persona que trabaja en una empresa. También hay códigos para personas independientes que tienen que llenar el formulario 110
y que necesitan este código para entrar a la oficina virtual. Entonces también puede ir uno personalmente y pedir a la administración tributaria este código para el envío del formulario 110, que lo veremos igual a continuación. Entonces, este es un código que la empresa pide para sus empleados. Después tenemos los datos personales de los empleados, número de carnet, la columna de novedades, está distribuida por 3 letras, I, B y D. I de incorporación, B de vigente y D de desvinculación. Vamos colocando vigente a los que sigan trabajando en la empresa. Normalmente no hay alguna novedad. Ingreso si es un ingreso nuevo del anterior mes, ya que esto se declara pasando el mes, como todos los formularios. Y desvinculación si es que es una persona que ya terminó la relación laboral por renuncia o despido en el anterior periodo mensual. En acá colocamos el monto de ingreso neto. Entonces, aquí me refiero al sueldo que percibe la persona. Esto va directamente relacionado con la planilla de sueldos y salarios. Para este ejemplo, nosotros tenemos el siguiente tratamiento. Este es el tratamiento y la lógica de una planilla tributaria. Empezamos con los encabezados. Luego colocamos el monto de ingreso neto. Si nosotros observamos aquí, vamos a tocar 3 ejemplitos y es muy práctico después. Ana Pérez Pérez tiene un ingreso mensual de 11,000 bolivianos. ¿Qué nos dice la norma para la planilla tributaria? En esta columna, después del monto de ingreso neto, tú colocas 2 salarios mínimos nacionales. Así está en la planilla tributaria en su norma. 2 salarios mínimos nacionales. Por eso es que cada año se va actualizando el tratamiento y el alcance de la planilla tributaria. No existe como tal un límite para aquellas personas que vayan ganando inferior a esto o superior a algo, ya que lo vamos a ir actualizando conforme vaya subiendo el salario mínimo nacional, que cada año, recurrentemente, antes de la pandemia, se iba actualizando de acuerdo a un decreto que salía cada 1 de mayo. Entonces, de acuerdo al último decreto de actualización, nosotros sabemos que el salario mínimo nacional es 2,122. Entonces, 2,122 más 2,122, por eso son 2 salarios mínimos nacionales. Voy a colocar en esta columna 4,244. Eso es lo que colocamos. La siguiente columna dice, y según la norma nos lo coloca, todas estas columnas están colocadas ya por la norma tributaria. Importe sujeto a impuesto, base imponible, que no es más que, te pregunta, ¿los 11,000 bolivianos son mayores a 2 salarios mínimos? Para nuestro ejemplo, 11,000 bolivianos sí es mayor a 2 salarios mínimos. Por lo tanto, en la columna importe sujeto a impuesto base imponible, hace la resta de 11,000 menos 4,244. Y vamos a tener 6,756. Hasta ahí, esa sería nuestra base imponible. De esa es la base que nosotros vamos a sacar el impuesto que RCIVA. La alicuota del impuesto RCIVA es igual que la del IVA, 13%. Cerrado, 13%, nada más. IVA es 13%. RCIVA es también el 13%. Muy bien, en la siguiente columna ya determinamos el impuesto. Dice, impuesto RCIVA, estamos acá, 13% de la casilla anterior, 878,28. Muy bien, hasta ahí ya tenemos determinado nuestro RCIVA, 878 bolivianos con 28. Seguimos. La siguiente columna, según la norma tributaria, dice, colocar el 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Entonces, si 2 salarios mínimos nacionales son 4,244, lo que yo voy a hacer es sacar el 13% de este importe y me va a salir 551,72. La siguiente columna, impuesto neto. Entonces, no está haciendo más que restarle a 878,28 el 13% de 2 salarios mínimos, 551,72.
Hasta aquí ya tenemos el impuesto neto. Ya no es 878,28, ahora es 326,56. Miren, estamos siguiendo simplemente la lógica de las columnas que nos dice la administración tributaria. Después colocamos formulario 110 de la casilla 693. Entonces, acá, ¿qué estamos colocando? En esta columna de acá nos dice que existe un formulario 110, independiente de esta planilla, en el cual todos los empleados de esta empresa pueden descargar todas las facturas que tengan ellos a su nombre, a su número de carnet, de todo el mes que se está declarando ahora, y después colocar el importe, el 13% de todas esas facturas, porque va a salir un importe general, en esta casilla. Entonces, si yo me voy al formulario 110, hasta aquí simplemente hemos aplicado lo que nos dice la norma tributaria. Para cada columna, una simple fórmula mecánica en base al sueldo e ingreso neto. Yo necesito otro formulario. Ahora me voy a ir a un formulario 110. Tenemos por acá un formulario 110, este de acá. Formulario 110. Este es el formulario 110, versión 3. Ahora ya existe la versión 4. Nosotros vamos a llenar la versión 3 en unos minutos más. La versión 4 es simplemente lo mismo, simplemente cambia la forma de ingreso a la oficina virtual, nada más. Luego llenamos los mismos campos y tiene la misma lógica. Entonces, en nuestro formulario 110, esta es la imagen general. Acá vamos a tener el detalle de todas las facturas que nosotros, como empleados de la empresa que nos está haciendo la planilla tributaria, vamos a tener el detalle de estas facturas que estén a nuestro nombre por compras de gastos generales o de nuestros familiares que tengan a nuestro nombre que haya salido en el mes de declaración de la planilla tributaria y también formulario 110. Ambos tienen que ser del mismo periodo. Entonces, una vez llenado, como ven acá los campos, igual que un libro de compras, NIT, número de factura, autorización, fecha, importe de la compra, etcétera. Vamos a llenar un formulario 110 en tres ejemplitos. Se va a determinar en esta casilla 693 que está acá, esa que estoy colocando acá, el 13% de todas estas facturas. Y me voy a llevar este dato, porque esto se lleva por empleado, esto se llena de manera personal, tiqueando la casilla formulario dependiente por empleado a mi planilla tributaria. Entonces, cada empleado tiene que presentar a la unidad de recursos humanos su formulario 110 para que después preparen la planilla tributaria. Me voy a llevar acá el resultado de la planilla, de la casilla 693, que es esta. El impuesto, bueno, determinado del 13% de todas las facturas que se han presentado en el formulario 110 de la persona Ana Pérez Pérez, según el formulario 110 es 150 bolivianos. Entonces coloco 150. ¿Para qué sirve este formulario 110? En palabras prácticas es para que el empleado pague menos impuesto. Entonces yo ya sé como empleado que me están reteniendo el RCIVA cada mes. Preparan la planilla tributaria todos los meses. Y lo que yo tengo que hacer es también cada mes elaborar mi formulario 110 con todas mis facturas de compras para presentarlas mucho antes de que preparen mi planilla y de que pueda disminuir con el importe que salga en la casilla 693 del formulario 110 el impuesto que me van a retener de mi sueldo. Entonces, yo voy ahí. Impuesto neto salió 326,56. La casilla 110 del formulario 110, la casilla 693 del formulario 110 ha expresado 150.
Saldo a favor del fisco, 177. ¿Qué está haciendo en esta columna? Una simple resta. Le resta 326 redondeados, inclusive 150, con lo que le sale 177. Y esto es redondeado porque nosotros ya sabemos que en los formularios colocamos montos redondeados, ya que tenemos que subir al decimal superior o inferior a los saldos que sean menores o mayores o iguales a 0,5. Bajo esta lógica nosotros vamos a decir, ya tenemos el saldo a favor del fisco. La siguiente columna es saldo a favor del dependiente. No hay nada porque tenemos un saldo a favor del fisco. Nosotros hemos puesto para este ejemplo saldo a favor del dependiente del periodo anterior. Entonces, como esto se llena mensualmente, igual que el formulario 200, donde tienes saldo a favor del contribuyente, si tienes más compras que ventas, también cada mes los empleados van sumando saldo a favor del dependiente si es que han presentado muchas facturas en el formulario 110 que ha logrado minimizar o superar el impuesto que tenían que pagar el anterior mes. Entonces nosotros colocamos acá 45, deduciendo para nuestro ejemplo que el anterior mes la señora Ana Pérez Pérez tiene un saldo de 45 que está acumulado para el mes siguiente. Entonces lo estamos tomando en cuenta aquí. En su anterior planilla tributaria del mes anterior, es por seguro que tuvo un formulario 110 muy amplio, con muchas facturas, que superó al impuesto por pagar en 45 bolivianos, saliendo estos 45 bolivianos como el resultado de saldo a favor del dependiente. Entonces, igual que al formulario 200, nosotros colocamos ese saldo a favor del dependiente. Con esto vamos a llegar al mantenimiento del valor del saldo a favor del dependiente, que es el mismo tratamiento que lo hace un formulario 200. El saldo del periodo anterior actualizado va a ser 45 más 3, 48. Ese va a ser el saldo del periodo anterior actualizado a este mes. Y eso se hace de manera práctica, manual inclusivemente con la aplicación de la UFB. Saldo utilizado de estos 48 van a ser los 48. Esta columna de saldo utilizado sirve para los casos en el que el saldo del dependiente sea mucho mayor al impuesto a pagar este mes. Entonces, si nosotros tenemos un saldo a favor del fisco de 177, puede que tengamos un saldo a favor del dependiente del mes anterior de 500. Actualizado, 500. Con lo cual vamos a utilizar de estos 500 solamente 177 para cubrir el impuesto de este mes. Y lo demás va a seguir siendo saldo a favor del dependiente para el periodo posterior que venga al siguiente mes. Entonces ya se va actualizando, se va utilizando esos saldos. El impuesto RCI retenido para nuestro caso va a ser de 129 para esta persona, para esta dependiente. Ya que estamos utilizando 48, todo su saldo a favor que tenía del mes anterior es 48, actualizado. Estamos utilizando los 48, ya murió su saldo, ya no tiene saldo, y vamos a pagar 129. Porque a 177, que era el saldo a favor del fisco, le estamos restando 48. Nos está quedando, utilizando el saldo a favor del dependiente del anterior mes, 129. Si no tuviera ningún saldo a favor del anterior mes, si tuviera 0, lógicamente vamos a pagar los 177 que hemos determinado enteritos. El impuesto RCI retenido resulta ser 129. Muy bien. A continuación ya hay columnas nuevas que antes no existía en la planilla tributaria. Hay columnas como la columna pago a cuenta 7RG, total saldo pago a cuenta 7RG, pago a cuenta 7RG utilizado. Esto ha aparecido en cumplimiento a la nuevo régimen tributario
llamado 7RG, que por cierto fue recientemente también abrogado y fue relacionado directamente con los beneficios para los dependientes que tienen cumplimiento de presentación de formulario 110 en la planilla tributaria y relacionado con también el formulario 608. Entonces, en virtud de que este nuevo sistema tributario para un nuevo régimen de 7RG ya fue abrogado, no tiene mucha virtud tocar este punto. El anterior gobierno lo promulgó y el nuevo gobierno lo abrogó. Ya no está vigente el 7RG. Tenía un sistema de tratamiento de impositivo para la presentación de facturas muy diferente al de cualquier persona en el régimen general. Traía mayores beneficios aparentemente, pero ahora ya no está vigente. Por lo tanto, podemos directamente nosotros saltar a la columna impuesto RCI retenido, esta que está acá, que también es una que siempre ha existido, donde ya determinamos el impuesto RCI retenido de 129. La columna siguiente, saldo de crédito fiscal a favor del dependiente para el mes siguiente, es 0, porque ahora sí hay un impuesto RCI a pagar. Y esta columna de aquí corresponde al nuevo y al abrogado sistema tributario 7RG. Muy bien, ese es el primer casito. Rápidamente vemos el segundo, porque es completamente diferente. Entonces nosotros tenemos a una persona, María Páez Paz, cuyo sueldo es de 3.500. Si nosotros partimos del cumplimiento de las primeras columnas, rápidamente nos vamos a dar cuenta que este sueldo no cumple con la característica para pagar ese IVA, porque prácticamente es mucho menor, bueno, es menor a 2 salarios mínimos nacionales. Por lo tanto, no va a haber base de cálculo para esto. Pero aún así, la dependiente presentó un formulario 110. Y al presentar el formulario 110, nosotros registramos el formulario 110 en cumplimiento a la norma. En la columna formulario 110, casilla 693, presenta un importe de 200 bolivianos. Entonces, ese es el impuesto de todas las facturas que ella ha presentado en su formulario 110. Como no va a haber impuesto RCI a retener, ya que su cálculo es menor, estos 200 va a ser un saldo a favor de ella, del dependiente. Ya tiene un saldo del anterior mes de 30 bolivianos, tiene un saldo actualizado de 31. Del anterior mes corresponde 31 de su saldo de dependiente a favor de ella y de este mes 200. Si nosotros nos vamos a la siguiente planilla, vamos a las siguientes columnas, vamos a ver que su saldo de crédito fiscal a favor del dependiente final para el siguiente mes va a ser 231. Entonces, bajo este criterio, esta persona no cumple con el RCIVA, pero presenta y puede presentar el formulario 110. En virtud de que solo va a acumular saldo a favor del dependiente. Esta es una empresa en la cual no todos los dependientes cumplen con la lógica del RCIVA, pero los registra a todos por igual. Entonces, aquí, por ejemplo, en el tercer importe tenemos José Medrano Mena, en la tercera fila, tiene un sueldo de 7.000. Aquí ya se va cumpliendo el criterio de los salarios mínimos, pero observemos, esta persona tiene 7.000 de sueldo mensual. ¿Es mayor a 2 salarios mínimos? Sí, por lo cual hay una base imponible. Ya hay una base imponible primaria de 2.756. El impuesto de esto va a ser 258,28. Pero ojo, nosotros también tenemos la columna de 13% de 2 salarios mínimos. Si nosotros nos vamos a la columna impuesto neto, nosotros calculamos que el impuesto RCI va determinado de 358,28, le restamos el 13% de 2 salarios mínimos, pero esa resta no es posible porque es un importe menor. Por lo tanto, el impuesto RCI va a ser 0. Entonces, aquí entramos a la lógica de que también el sueldo de 7.000 bolivianos inclusive
no va a determinar un impuesto RSI va a cumplirse. Porque a pesar de que sí sea mayor a 2 salarios mínimos, el 13% de eso no va a ser mayor al 13% de 2 salarios mínimos, o sea, no se va a poder determinar el impuesto neto RSIVA. Mi columna que está con la letra O, esta columna de acá. Si no va a haber un impuesto determinado, entonces, y no presenta formulario 110, como vemos acá, este dependiente decidió no presentar formulario 110, no está obligado porque su sueldo no alcanza para que le determinen ese IVA, por lo tanto, los siguientes datos van a estar en 0,0000. ¿Ven? Ya estamos viendo los casos. A ver, el siguiente caso es una persona que, Juanita Quispe Sánchez, presenta un salario de 12,000. Nosotros ya con esto ya sabemos que vamos a tener un RCI a determinar, pero veamos. 12,000, cumple menos 2 salarios mínimos, 7,756. El 13%, 1,008. Hasta ahí está práctico todo eso. Menos el 13% de 2 salarios mínimos, 456. Presentó formulario 110. Saldo a favor del fisco, solo 57. Su formulario 110 lo presentó por 400 bolivianos. 57 el saldo a favor del fisco. Pero esta persona tuvo el mes anterior un saldo a favor de él por 100 bolivianos. Si lo actualizamos con el mantenimiento de valor, tendremos 105 bolivianos para este mes actualizado. Entonces ya tiene un saldo del periodo anterior actualizado mayor al impuesto que tiene que pagar ahora, que es 57 bolivianos. Entonces vamos a utilizar de este saldo anterior 57. Por lo cual, para el siguiente mes va a quedar solamente 48 como saldo de crédito fiscal del dependiente a favor de él para el mes siguiente. No paga nada. Le salvó el saldo que tenía el anterior mes. De lo contrario, pagaría 57 bolivianos. Muy bien, a pesar de tener 12,000, mucho influye el formulario 110. Después tenemos los mismos ejemplos bajo salarios mayores, 14,000, 22,000 y el mismo criterio. Ya nos hemos vuelto capos para este momento. Nosotros ya simplemente aplicamos lo que dicen las columnas, que es también lo que está en la norma. Cada caso es diferente, pero estos son los casos más comunes. No hay algo fuera de estos casos que podría presentarse. Está uno menor, uno que no alcanza, uno y los demás que sí alcanzan en función de lo que la persona presente en el formulario 110. Entonces ya tenemos que tener claro que el formulario 110 es un formulario donde pones todas tus facturas para pagar menos impuesto mes a mes según lo que tú ganes. Si tú ya sabes que tu sueldo no alcanza para que pagues RCIVA, entonces no vale la pena que presentes formulario 110, a menos que seas como la persona María Páez Paz, que a pesar de saber que los 3,500 que ganan no sirve para colocarla como base imponible del RCIVA, aún así presenta su formulario 110 en cumplimiento a su relación laboral de dependencia con la empresa que sí presenta el 608, formulario 608. Muy bien, esa es la lógica de la planilla tributaria. Esas son las operaciones. Aquí abajo tenemos el formulario 608. Si nosotros nos vamos a la planilla tributaria, vamos a ver que al final, igual que una planilla mensual, se totaliza todo. Se totaliza todas las columnas que tengan importes, prácticamente todas, como cualquier planilla. Tienes que ver el total de todos los dependientes, columna por columna. Entonces, el formulario 608, que está aquí abajito, no es más que la copia de todos los totales de la planilla tributaria. Entonces, es trasladar todos los totales de tu planilla tributaria al formulario 608, bajo el siguiente criterio. El formulario 608 tiene, y aquí lo estamos colocando así bien práctico, monto de ingresos netos, 69,500, que no es más que el total de monto de ingreso neto, 69,500.
Dos salarios mínimos nacionales no imponibles, 25.464, que no es más que también el total de dos salarios mínimos nacionales, 25.464. Siguiente. Importe sujeto al impuesto base imponible según planilla salarial. El inciso C. Casilla 27. Acá está la casilla 27. 44.780. El total de la columna importe sujeto a impuesto base imponible. Ahí está, total. 5.821 es la casilla 2.000, impuesto RC/IVA según planilla salarial. El total es 5.821 y en mi planilla también es 5.821. Entonces yo cumplo con todos esos campos. Como les dije, les voy a pasar este archivo para que lo vean a detalle. Lo van a tener. Está también en algunos estudios que han hecho en ciertas páginas de consultoras. Siempre es bueno que a toda información tributaria que ustedes encuentren en la red, también busquen la parte profesional que les valide esta información. Porque aunque sea, a veces no parezca, hay mucha información tributaria en la red que a veces no es tan cierta o no está bien revisada, interpretada. Entonces es muy bueno que toda esa información que tengan ustedes también sea validada por algún tipo de profesional que haya hecho esto. De esa manera ustedes van a poder tener una fuente de confianza de toda esa información que están sacando constantemente de la red o tengan de algún otro tipo de fuente. Entonces, eh, este es el procedimiento de la planilla tributaria y del llenado del formulario 608. Si nosotros nos vamos a la página de impuestos nacionales, vamos a comparar con este formulario, es el mismo y se llena mes a mes, igualito que todos los otros que nosotros ya vimos. Entonces, entramos a oficina virtual, declaraciones juradas. Imaginemos que esta es una empresa. Voy a usar los registros de una empresa unipersonal que no está sujeta a esto, pero igual vamos a encontrar la planilla, el formulario 608. Entonces, al ingresar a la oficina virtual, no se olviden, entran a formularios. Este es el NID de una empresa. Imaginemos que son las credenciales de una empresa que está cumpliendo con esto. Y automáticamente aquí en formulario obligatorio va a aparecer el formulario 608 como un formulario que tiene que llenarse o a la cual está obligada la empresa a llenar y presentar mes a mes. Para el caso explícito no se aparece porque esta no es una empresa alcanzada por el formulario 608. Pero ustedes ingresan directo aquí, a la parte de formularios. Yo voy a entrar a esta parte, otros formularios y boletas de pago, donde está el formulario 608 en todos los NIDs para fines prácticos. Entonces yo me voy aquí a RC/IVA, voy a buscar régimen complementario al IVA, voy a buscar el 608 y la misma lógica de llenado de los campos de letras. El periodo corresponde al periodo que ustedes estén declarando. Voy a poner acá diciembre del 2020 para fines prácticos y colocamos declarar. Y se nos va a aparecer el formulario 608. Ahí está. Como lo ven, cumple con los mismos campos, ya tiene la cabecera, con los mismos campos que nuestro ejercicio práctico. Entonces agarran la planilla tributaria y copian uno por uno los campos determinados, según nuestro ejemplo tenemos acá, hasta llegar al último campo donde nos dice impuesto a determinar. En la planilla tributaria como tal, para nuestro ejemplo,
El saldo de crédito fiscal a favor de dependientes para el mes siguiente es de 537. Impuesto RSI retenido, según planilla salaria, es 129. La última planilla, el último campo, el inciso B chica, retención RSI de pagos en el periodo desvinculado y otros, no corresponde a un pago en efectivo como tal. Entonces, nosotros enviamos la planilla, el formulario 608 con los campos que están llenados y automáticamente se nos va a generar el número de trámite para el pago de impuestos retenidos. Nuestro pago del impuesto retenido en nuestro ejemplo va a ser 129. Impuesto RSI retenido es esta columna, 129. Entonces nosotros vamos acá. Esa es la columna que vamos a llenar en el inciso S. Vamos a copiarla tal como está. Impuesto RSI retenido según planilla, 129. Ya estamos informando que tenemos un saldo de crédito fiscal para el siguiente periodo. Y se nos generará el número de trámite después para hacer el cumplimiento de la retención como tal. Entonces, vemos acá en impuestos nacionales en el formulario que de igual manera se genera lo mismo. Copiamos los mismos datos, colocamos aceptar y se nos va a generar el envío al SIN y el número de trámite correspondiente. Entonces, es muy importante que antes de entender cuál es el importe de todos estos campos, sepamos que hay una planilla tributaria que preparar y que simplemente los totales son los que se llenan en el formulario 608. Campo por campo según corresponda. Entonces nosotros vamos viendo ahí que todos estos totales corresponden a lo mismo que está en el formulario 608, los copiamos y obviamente tenemos que pagar el RSI retenido en nuestra columna de impuesto RSI retenido de 129. Solo una persona para nuestros fines prácticos cumple con este impuesto, las demás no tienen impuesto, al contrario, tienen saldo a favor para el siguiente periodo. Ese es el enfoque general de la planilla tributaria. La planilla tributaria no es más que el mismo formulario 608. Cuando uno hace la planilla tributaria, ya está haciendo el formulario 608 indirectamente. Solamente va a pasar a copiar estos datos y enviarlos con el fin de que coincidan con su planilla tributaria y cumplir también con el impuesto retenido. Muy bien, hasta aquí alguna consulta sobre este importe, sobre este tema. Vamos a pasar al siguiente. Es muy importante tener el control de la planilla tributaria. Todos los dependientes ingresan, ya lo vimos, aunque no cumplan con el sueldo para la aplicación del RSI-IVA, igual ingresan, ya que tienen el alcance de el impuesto como tal y la relación de dependencia con la empresa. Muy bien. ¿Alguna consulta? Perfecto. Muy bien. Con este enfoque, cuando ustedes tengan el archivo y lo vayan viendo igual punto por punto, van a ver que cumple con todo lo que hemos visto. Las fórmulas son mecánicas y las copias, simplemente las copias en el formulario 608. Y cumple con lo que dice y lo último que está establecido en la norma. Con este panorama un poquito más claro, nosotros vamos a ir al enfoque de los profesionales independientes. En Bolivia, los profesionales independientes, aquellas personas que, igual cualquiera de nosotros, ustedes, en algún momento pueden sacar un NIT como profesional independiente y van a tener que facturar por esto. Entonces, muchas personas que estudian lo hacen independientemente de que estén trabajando o no en una empresa. Entonces, los profesionales independientes están obligados a los impuestos más clásicos, los tres importantes: IVA, IT y IUE. Nosotros ya hemos visto el tratamiento del IVA con el formulario 200 y del IT con el formulario 400.
Es la misma lógica, no se olvide nunca. Formulario 200, llenas tus ventas y tus compras, pero tus compras tienen que ir relacionadas a tu actividad grabada. En los profesionales independientes también hacen el formulario 200, bajo el mismo criterio. Colocan en ventas todo lo que han facturado. Si yo soy un profesional independiente que emito factura por mi profesión, los contadores también emiten factura, en muchos casos sacan su NIT para este propósito, otros prefieren no hacerlo, pero aquellos que los requieran sacan su NIT, ejercen sus servicios y presentan la factura le dan la factura a sus clientes por el total que hayas facturado en un mes, igual que hemos hecho para las empresas jurídicas y unipersonales, colocan eso como ventas porque esos son tus ingresos y en las compras tiene que cumplir el criterio también de la actividad grabada. Entonces, todas las compras que tú vayas a colocar que van a estar bajo tu NIT y tu nombre en las facturas que tengas, tienen que estar relacionadas a la actividad de contaduría en mi caso. Cualquier médico, abogado también tiene que estar relacionada al cumplimiento de su actividad, ya sea en una oficina privada o tenga una actividad de movimiento en diferentes ciudades, etcétera, etcétera. Siempre hay forma de respaldar este proceso y es muy importante que todas esas facturas cumplan con este criterio. Con esta misma premisa hacen el impuesto a las transacciones, colocan el 3% de los ingresos y lo presentan también en el formulario. Pero para el impuesto a las utilidades de las empresas, los profesionales independientes tienen un tratamiento un poquito diferente, nada más. Ya hemos hecho nosotros el IUE, hemos sacado el impuesto a las utilidades de las empresas, la determinación de este impuesto de acuerdo a un análisis de ingresos y gastos deducibles. Yo sé que recuerdan esa parte donde hicimos ese cuadro auxiliar que lo hacen todas las empresas con fines de determinación de la utilidad neta imponible, pero esto es a nivel de empresa. Un profesional independiente, yo como médico, yo como abogado, voy a cumplir con el impuesto sobre las utilidades de las empresas, pero de manera un poquito diferente. Lo que voy a hacer y lo que me dice la norma es que mi alicuota para mí como profesional es el 25%. Está bien, esa es la alicuota del IUE. Impuestos sobre las utilidades de las empresas, el 25% sobre una utilidad presunta en función a lo facturado. Todo lo que un profesional ha facturado en el año, en una gestión, de enero a diciembre, se denomina utilidad presunta. Todo lo que ha facturado. Igual que una empresa, todos los ingresos de un año es su utilidad. Presentación del formulario anual con plazo de 120 días después de terminada la gestión. En ese criterio es de igual bajo el mismo aspecto general. Tienen 120 días a partir del cierre de gestión de diciembre, en este caso para los profesionales independientes, igual que las empresas. Tienen 120 días hasta el 30 de abril del siguiente año. A veces es hasta el 29 si ese año es bisiesto. Creo que el año pasado fue bisiesto. Cuando febrero tiene 29 días. Pero si no, y esto pasa cada 4 años según entiendo, va a ser hasta el 30 de abril normalmente. 30 de abril del siguiente año. Pero no hay que esperar hasta ahí, siempre hay que tratar de hacerlo en función a lo que sea posible. Entonces, la característica especial de los profesionales es el IUE. Lo demás ya sabemos. El IVA y el IT se cumple cada mes. El IUE para profesionales. La alicuota es del 25%. Ya sabemos. Ahora, ¿qué es la utilidad presunta? Estoy colocando ahí en términos bien lo más específico posible y en la parte práctica lo vamos a ver bien detalladito. La utilidad presunta es el 50% del monto total de sus ingresos. Hasta ahí ya tengo una idea. Entonces yo sé que si en todo un año he facturado 1,000 bolivianos, de 100 en 100, por así decirlo, no sé. En 12 meses he facturado 1,000. El concepto de utilidad presunta me dice que a esos 1,000 bolivianos les van a sacar el 50%. Entonces ya no van a ser 1,000, van a ser 500. Mis ingresos ya van a ser hasta ahí 500. A los que se le ha restado el 13%. Inclusive entonces,
El 13% de esos 500 se va a restar de ahí. Y hasta ahí ya estoy teniendo una leve idea de que por ahí va a andar mi base imponible para aplicar mi 25% y pagar. A los que se le ha restado el 13% correspondiente al IVA. Aquí estamos colocando, dicho de otra manera, es la mitad del 87% del total de sus ingresos, es decir, el 43,5%. Muy bien. El formulario 110. Entonces, ya en la parte práctica del IUE para profesionales, nosotros vamos a ver ese concepto bien clarito. Pero también, no olvidemos que el formulario 110 lo presentaban las personas que son dependientes de una empresa. Son los dependientes de una empresa la cual llena la planilla tributaria y van presentando este formulario 110 para que no paguen tanto impuesto del RC-IVA. Pero también el formulario 110 les sirve a los profesionales independientes. Entonces el formulario 110 también lo usan los profesionales independientes, pero ellos lo usan una sola vez al año. Ahí vamos a ser más claritos. Las dependientes de una empresa que tienen planilla y esas cosas, que están alcanzados por el RC-IVA, utilizan este formulario 110 cada mes, según vayan haciendo sus compras. Pero un profesional independiente que no está dependiendo de ninguna empresa, también utiliza el formulario 110 una vez al año. Y lo utiliza precisamente para pagar menos IUE, menos impuesto a las utilidades de las empresas. Ese es el concepto más claro. El formulario 110 es un detalle, ya lo vi, ya hemos visto algo preliminar, donde colocas todas las facturas que están a tu nombre, a un nombre propio y al carnet o al NIT de uno que tenga. Y el propósito de este formulario es que logremos pagar menos impuestos, ya sea en el RC-IVA para las personas dependientes o en el IUE para los profesionales independientes. Entonces, el concepto general de un formulario 110 es que para la presentación de facturas se registra el crédito fiscal de estas facturas, el 13%, en ese formulario que lo vamos a ver ahora. Contenido en las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes de compras a efectos de computar como pago a cuenta del impuesto determinado para el RC-IVA, bien clarito, o al impuesto sobre las utilidades de las empresas, IUE. Entonces te ayuda el RC-IVA para los dependientes y el IUE para los independientes. Casos especiales. Muy bien. Aquí ya vamos a entrar en la parte del formulario 110. El profesional independiente también necesita del formulario 110. Entonces, el formulario 110 en su base hasta el año pasado, hasta unos por septiembre, agosto del año pasado, cuando salió el nuevo formulario 110. Vamos a cancelar esto. Se llenaba de la siguiente manera. Para esto tenemos que usar este programita que nosotros lo hemos debido ver en algún momento, el Facilito. Entonces, hasta hace unos meses, tú llenabas el formulario 110, aun si eres dependiente o eres profesional independiente, entrando al Facilito. Para nuestro criterio vamos a entrar al Facilito. Simplemente colocabas el número de NIT y la contraseña cuando tú lo registrabas como nuevo usuario. El Facilito es, como su nombre lo dice, muy fácil. Aquí haces los libros de compras y ventas, eso todavía se sigue haciendo de esta manera, aunque ya se está utilizando la otra plataforma y en este momento les voy a comentar cuál. Pero aquí se encuentra la plataforma para llenar el libro de compras y ventas y también el formulario 110, ese tan codiciado formulario 110 que utilizan muchas personas. Esta es la plataforma de Facilito, ustedes lo han debido ver en algún momento, hasta usar. Creo que se me cerró un segundo. Ya, a ver, vamos a abrir otra vez. Vamos a ingresar. Y esta es su plataforma así de dinámica.
En la parte superior tenemos todos los formularios que se llenan mediante el facilito. El más clásico es el libro de compras y ventas, donde tú llenas aquí y lo envías a impuestos nacionales y después procedes a hacer el formulario 200 y 400. Acá está el formulario 110. Si haces clic en formulario 110 te va a aparecer el formulario 110. Entonces está generando ahora con este formato. Acá está, lo que les mostraba. Ahora existe el formulario 110 versión 4. Es lo mismo que ven en sus pantallas. Te va a cambiar tal vez solamente haciendo clic en un espacio por aquí, pero llenas los mismos datos. Estos datos que ustedes ven acá, número, NIT, número de factura, se llenan igual en la versión 4. Lo único y lo más dinámico que lo han cambiado es el modo de ingreso. Este formulario 110 versión 3, que se usaba hasta hace unos mesecitos nada más, se entraba directamente del facilito. Por el facilito se hacía esto y se imprime y se puede generar y enviar a impuestos nacionales. Igual que cualquier tipo de formulario 200, 400 que se hace por la oficina virtual. Ahora, la nueva forma de ingreso del formulario 110 es directamente por la oficina virtual. Entonces vamos a entrar allí, a ese punto en la oficina virtual, donde ya tú necesitas un código de contribuyente dependiente o independiente. Entonces, si recordamos un poquito, cuando estábamos hablando de la planilla tributaria, nosotros vimos que necesitamos de un código de independiente o código de dependiente que nos lo da la administración tributaria. Es como un carnet de identidad para el ingreso a la oficina virtual, para el llenado del formulario 110, para el llenado de otros formularios, inclusive un nuevo libro de compras y ventas. Entonces necesitamos habilitarnos esto con el Servicio de Impuestos Nacionales y con ese código de usuario independiente o dependiente nosotros podemos ingresar ya al formulario 110 y nos va a aparecer una plataforma parecida a esta. Entonces lo más sustancial que se ha cambiado es el ingreso, pero los datos tienen que ser consignados de la misma manera. No hay un dato menor o mayor que sea muy importante o más importante, son los mismos. Entonces, en esencia, cuando tú entras a tu formulario 110 va a aparecer esta parte igual en la cabecera mediante la oficina virtual, igual tiene una cabecera como acá. Ya tiene los datos para llenar las facturas, el NIT, el número de factura. Entonces, tú vas colocando. Para nuestro caso acá, nosotros ya tenemos 3 espacios habilitados en el formulario 110 para hacer clic en donde corresponda. Si es un formulario 110 para RCIVA, se tiene que tiquear acá. Pero si es para profesionales independientes, se tiene que tiquear acá. Esta parte ya no existe en la oficina virtual porque con el código que te van a dar en la administración tributaria, automáticamente tú ya tienes directamente en la oficina virtual para qué estás entrando a tu formulario 110 inclusive. Si es para una persona dependiente que tiene que presentar el formulario para adjuntarlos como RCIVA, para no pagar tanto RCIVA como les mostré, o si eres un profesional independiente. Entonces, para profesionales independientes simplemente haces clic acá y llenas los datos, nombres y apellidos, la dirección, la parte del empleador va a estar siempre así nula, no se llena, y vamos directo a el llenado de las facturas. Entonces tú colocas el número 1 automático aparece, NIT se coloca el NIT de la factura de tu proveedor o la factura donde has hecho tus gastos. Número de factura, ya colocamos el número de factura, número de autorización de la factura, día y mes y fecha de emisión de la factura y el importe de la compra. Código de control si es una factura computarizada. Se han debido fijar que las facturas computarizadas tienen un código de control. Las facturas manuales y prevaloradas no tienen un código de control, entonces no hay nada ahí. Se va llenando esto uno por uno. Vamos a poner aquí un ejemplo práctico. Vamos a colocar un NIT aleatorio. El número de factura 125, número de autorización 8301.
Me aparece este mensaje porque acabo de inventarme el número de autorización. La fecha y día y mes y año puedo colocar el 12 de diciembre del 2020. Ah, perdón. Entonces esto es para año. Tengo que solucionar el año. Ya, vamos a colocar 2021, tal como hemos estado en correspondencia a los datos de cabecera. Importe de la compra 156. Voy abajo con las flechas direccionales y ya puedo llenar el siguiente. Y el siguiente. Termino de llenar esta fila y ya puedo llenar el siguiente. Y así consecutivamente se va a ir llenando. Si nosotros nos fijamos en esta parte inferior, vamos a ver el total detalle de las facturas es 156, porque es el total de todas las facturas que yo he registrado. Y el 13% de esas facturas en la casilla 693 hasta ahora son 20 bolivianos. Entonces lo que más voy a hacer es generar esto. Aquí hay un botón de generar y después voy a poder imprimir este formulario 110, que va a aparecer como este formulario de acá impreso con todas mis facturas llenadas para poder después presentarlas al empleador si soy un dependiente, junto con mis facturas atrás como respaldo, para que me descuenten eso de mi RCIVA. O presentarlas juntamente con mi formulario 510 si soy un profesional independiente. Si soy un profesional independiente, junto con el formulario 510, cuando voy a pagarlo a la entidad financiera, para que sea refrendado por la entidad financiera y al final pueda tenerlo eso como respaldo de lo que voy a declarar en mi formulario 510. Entonces, ya sabemos para qué nos sirve el formulario 110 cuando uno es un personal dependiente de una empresa. Y rápidamente vamos a ir ahora, ¿para qué nos sirve el formulario 110 si uno es un profesional independiente? Imaginemos este ejercicio bien práctico. Andrés Escobar presenta ingresos totales de la gestión 2020 por 45.885 bolivianos. Esos son los ingresos totales de un año, de enero a diciembre, que este señor, como médico, imaginemos, o como abogado, ha presentado durante todo el año. Pero después, a fin de año, ojo, solo a fin de año, como dijimos, tiene que presentar después de durante 120 días hábiles, antes de esos 120 días calendario, su formulario 510 para el pago del IUE. Para una empresa jurídica unipersonal, el formulario del IUE va a ser el formulario 500. Pero para un profesional independiente, el formulario va a ser el 510, cuando quiere presentar su impuesto a las utilidades de las empresas. Entonces, una vez al año, el señor va a presentar el 510 y juntamente con su 510 va a elaborar su formulario 110. Ahí es en donde se hace una vez al año su formulario 110. Entonces, nosotros estamos colocando acá que llenó el formulario 110 por bolivianos 19.200. Es decir, este formulario 110 ha presentado, no sé, imaginemos en 79 facturas. Las 79 facturas suman un total de 19.200. Y el 13% de eso es 2.496. Que acá en mi casilla 693, ¿no?, del formulario 110 va a aparecer automáticamente 2.496. Entonces, esos son los datos que yo tengo. Llega el año que viene y el señor Andrés Escobar se dispone a pagar su impuesto a las utilidades de las empresas y cumplir con la declaración jurada. Formulario 510, no el 500. Y para eso ya preparó su formulario 110, lo imprimió y le salió 19.200 en facturas de todo el año. Ojo, de todo el año. Puede utilizar las facturas de todo el año por cualquier tipo de gastos, condición primordial. Entonces se los voy a colocar acá. Que para el llenado de este formulario 110, las condiciones más importantísimas, pero básicas como tal, facturas de todo el año. Puede ser de cualquier fecha, de cualquier mes, en la gestión, de toda la gestión que se está presentando este impuesto a las utilidades de las empresas en el 510, de todo el año.
Y pueden ser facturas por cualquier tipo de gasto. Entonces, aquí yo ya entro a dos condiciones muy importantes. La primera es que pueden ser facturas de todo el año. Facturas, ojo, que no hayan sido presentadas en el formulario 200, que no hayan sido declaradas ahí. Y facturas por cualquier tipo de gasto. Si nosotros recordamos un poquito el concepto de llenar el formulario 200, sabemos que en las compras tenemos que colocar esencialmente todas las compras que han sido relacionadas a la actividad grabada. Porque cuando hicimos en la parte práctica, si recordamos un poco, vamos a ver que solo esas compras son las que impuestos le interesa y las que impuestos utiliza para hacer sus cálculos. No, no utiliza ningún otro tipo de dato que también está en el formulario 200, pero no lo utiliza para beneficio mío. Por lo tanto, la parte esencial son las compras vinculadas directamente con la actividad. Cada mes, para los profesionales independientes, de la misma manera, sus compras vinculadas mes a mes con su actividad laboral, abogado, médico, etcétera. Pero cuando llega fin de año y hay que hacer el formulario 510, me, estoy dentro de mis 120 días calendario y voy a presentar mi declaración jurada y también voy a hacer mi formulario 110. Ahí sí voy a poner en este formulario 110 todas las facturas de cualquier día del año, pero por cualquier tipo de gasto que no tenga que ver con mi actividad grabada. Puede ser farmacia, si que no tiene que ver con mi actividad nada. Si soy un médico, farmacia va a tener mucho que ver con mi actividad grabada. Pero si soy un abogado, farmacia, facturas de farmacia no va a tener relación con mi actividad grabada. Entonces tiene mucho que ver el concepto. Si yo soy un abogado y el señor Andrés Escobar es un abogado, ahora sí me le va a servir al abogado Andrés Escobar las facturas por farmacia. Por alimentos tal vez, dependiendo del tratamiento que se le dé, alimentos y otro tipo de gastos que haya considerado que sea considerado que no ha entrado en los formularios 200 como actividad grabada. Hay, ese tipo de gastos voy a colocar en mi formulario 110. El total de gastos de todo un año ha sumado 19.200. El impuesto de eso es 2.496. Entonces yo me voy ahora a mi oficina virtual. No se olviden que me voy a ir a la parte de formularios. Y en la parte de formularios voy a encontrar formulario obligatorio. Aquí voy a encontrar el 510. Entro ahí, escojo el periodo. El periodo siempre va a ser el último mes de toda la gestión, igual que hemos hecho con la parte práctica del 500. Diciembre del 2020. Y me pongo a declarar. Para fines prácticos voy a encontrar este formulario 510 en el otro apartado de otros formularios. Me voy a seleccionar esta parte donde dice impuesto a las utilidades de las empresas y acá me va a aparecer el 510. Coloco diciembre, el último mes de la gestión y me aparecerá el formulario 510. Hay un segundo. Se me salió. Ahora sí. Ujú. Ahí lo tenemos. Muy bien. Aquí voy a colocar los datos de cabecera, ya sabemos que son automáticos. Me voy a la parte de inciso A, acá. Ejercicio de, acá coloco los números de meses que están comprendidos en la gestión en la que yo estoy declarando este formulario 510. Puede que el contribuyente haya estado activo como NIT solamente 6 meses, 4 meses, no sé, dependiendo del ejercicio, o todo el año como tal. Entonces, suponiendo que fue todo el año, vamos a colocar 12 meses. Yo voy a colocar acá meses comprendidos entre, primero voy a empezar del año 2020, el mes 01, enero, el día 01, 1 de enero del 2020. Y el significa hasta cuándo está comprendido esta gestión, igual 2020, 12 diciembre, 31 de diciembre.
Muy bien, ya llené esos datitos, son muy importantes para eso. Y ahora me voy a ir a llenar la parte vital. Inciso A, ingresos percibidos ejerciendo la actividad profesional. Significa el total de ingresos que he tenido como profesional independiente durante todo el año. Si yo me voy a mi ejercicio, voy a encontrar que he percibido 45.885 bolivianos durante todo el año. Coloco 45.885. Muy bien, hasta ahí hay un cálculo automático en el formulario 510. Siguiente inciso, pero voy a seguir llenando. Impuesto al valor agregado declarado, valor base utilizado para el pago del impuesto. Quiere decir que al 45.885 yo le determiné el 13%. Entonces, a 45.885 yo le voy a determinar el 13%. Si yo hago esto en una calculadora, 13% de 45.885 me saldrá 5.965, redondeado, 5.965. Muy bien, ya he cumplido con eso. Hasta ahí estábamos ya terminando la parte del cálculo. Me voy al siguiente inciso C, aportes al régimen de seguridad social, decreto supremo. Este es un apartado que ha aparecido por las últimas determinaciones del decreto de incentivos tributarios que se fue también abrogado por el actual gobierno, apareció en el gobierno anterior, duró unos meses y ahora ya fue abrogado. No vale la pena de todas maneras. Pero normalmente nos saltamos y pasamos. Total ingresos grabados aparecería de manera automática. 39.920. Aquí simplemente está haciendo una resta de 45.885 menos su 13%, 39.920. Y aquí toma el 50% de los ingresos grabados. Entonces, miren, ya estoy cumpliendo con la parte teórica donde me decía que a todos mis ingresos le va a tomar en cuenta el 50% para el IUE. Entonces, el 50% de 39.920 es 19.960, 50%. La utilidad imponible entonces va a ser el otro 50%. Entonces, a mi total ingresos grabados, que es 39.920, solo el 50% de esto se convierte en la utilidad imponible. A esta utilidad imponible 19.960, el formulario ya automáticamente le saca el 25%, que es la alícuota del IUE, 4.990. Eso es lo que yo tengo que pagar, 4.990 bolivianos. Pero ojo, he llenado mi formulario 110. Entonces, he hecho mi formulario 110. Me voy a ir acá, directamente acá, a mi parte práctica y voy a recordar. El formulario 110 que yo he hecho es por 19.200 bolivianos. El 13% de estos 19.200 bolivianos es 2.496. Muy bien, 2.496. Me voy a mi formulario 510 y aquí dice crédito fiscal según formulario 110, máximo hasta el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Aquí es donde yo tengo que colocar el crédito fiscal de todas las facturas de mi formulario 110. Entonces, el crédito fiscal de todas mis facturas del formulario 110 es 2.496. Ese es el 13%, porque el total de mis facturas del 110, del formulario 110, es 19.200. No nos olvidemos de eso. 2.496 es el 13%. Muy bien. Bastaría con copiar eso cumpliendo lo que dice la casilla 2.496. Pero no me deja copiar eso. 2.496. Si observan, no puedo. Coloco el importe, me voy aquí, hago clic en cualquier parte y no me deja copiar eso. Porque acá también me está especificando que solamente voy a poder colocar hasta un máximo del 50% del impuesto determinado. Ah, muy bien. Quiere decir, mi impuesto determinado es 4.990. 4.990. El 50% de este impuesto determinado, si yo voy a una calculadora y digo, a ver, ¿cuánto es el 50% de 4.990? Había sido 2.495. Entonces, coloco acá y digo,
2.495. Este es el importe que corresponde al 50% de mi actividad, de mi impuesto determinado. Lo vuelvo más bonito para que parezca bien. Listo. Lo voy a poner en amarillo más. 2.495, entonces el 50% de mi impuesto de determinado de 4.990, lo que ha hecho automáticamente el formulario 510. Si yo busco acá en esta parte, en mi ejercicio, el 13% de todas mis facturas determinadas en el formulario 110 alcanza 2.496. Por eso es que no puedo colocar este importe, porque es mayor al 50% del impuesto determinado, que es 2.495. Solo puedo colocar hasta 2.495. Me salió por mayor por un boliviano. 2.496, 2.495. Entonces yo tengo que cumplir con lo que me dice la norma y voy a poner 2.495, hasta ahí es el máximo. Y fíjense, eso sí me deja colocar el formulario automáticamente. Después directamente me va a pasar saldo definitivo a favor del fisco, 2.495, coloco pago en efectivo, 2.495. Y enviamos, ya está llenado. Lo enviamos. El número de trámite va a aparecer de manera automática. Vamos a la entidad financiera y pagamos nuestro impuesto. ¿Qué es lo que normalmente se hacía antes? Esto es un dato extra. Cuando tú presentas tu formulario 510, vas a la entidad financiera con el formulario 510 o el número de trámite también, y también se debería y se tiene que llevar el formulario 110 impreso, adjuntado todas las facturas que están llenadas en el formulario 110, con el fin de que la entidad financiera refrende, o sea, selle como recibido este formulario 110, para que tú después, como lo guardes en tus archivos contables hasta pasada la prescripción tributaria. Pero cuando nosotros entramos en el ejercicio y vemos que cuando se paga el formulario 510, ninguna entidad financiera te pide el formulario 110. Pero no se debería hacer de esa manera. De igual manera, nosotros tenemos que guardar este formulario 110 y tenerlo como archivo contable para su respectiva defensa en caso de fiscalizaciones. Muy bien, ya tenemos hasta ahí esto. Enviamos con el número de trámite respectivo. Voy a cancelar mi caso porque no corresponde. Pero bajo ese criterio se llena el formulario 510, tomando en cuenta siempre los datos del formulario 110. Ya le hemos encontrado otra utilidad al formulario 110 para los profesionales independientes, de acuerdo a lo suscrito en la norma para el llenado de este formulario. ¿Cuáles son las facturas que ingresan? Las de todo tipo de gasto. ¿En qué periodos? Las de todo el año, que no hayan sido llenadas en el formulario 200 como tal. Muy bien, hasta aquí alguna duda, por favor. Vamos a pasar a la siguiente parte práctica. En el chat también, por favor, pueden ir poniendo sus dudas, preguntas, comentarios. Muy bien. Formulario 110. Muy bien, vamos a tocar rápidamente algo bien puntual, casos especiales. Si esto les ha sucedido alguna vez, o si no les ha pasado nunca, es muy bueno que lo sepan, tal vez lo van a ver de esta manera. Para el formulario 110, hay unos casos especiales del llenado de este formulario, por ejemplo, los boletos aéreos. Entonces, nosotros, casos especiales, denominamos a las facturas que sean un poco especiales por su naturaleza como tal,
Y lo vamos viendo de esta manera para cómo lo llenamos en el formulario 110. Uno de los casos especiales son los boletos aéreos. Entonces, un boleto aéreo es un billete electrónico que te dan cuando compras un pasaje aéreo a cualquier ciudad o a cualquier parte del mundo. Esto ya corresponde a una factura como tal. Para eso nosotros simplemente tomamos el número de billete del ticket aéreo, le está resaltado acá. Ese dato va a corresponder a nuestro número de factura. El número de factura de nuestro formulario 200, vamos a colocar, perdón, de nuestro formulario 110, vamos a colocar este dato que está acá, 930-401-5667-7612, como número de factura. El número de autorización de un boleto aéreo siempre va a ser el número 1. Entonces, el importe ya está impreso ahí. Con esto nosotros ya estamos registrando de forma normal un boleto aéreo como factura de compra. Puede ser un boleto aéreo de nuestros gastos que van a ir directamente al formulario 110, ya sea como dependiente o ya sea para el formulario 510 como profesional independiente. Otro caso es las facturas de luz. En ahí es mucho más fácil y práctico porque la fecha de emisión va a ser siempre la fecha que se tome en cuenta para una factura de luz. No así la fecha de cancelación, ojo, se toma en cuenta la fecha de emisión en nuestro formulario 110 y vamos a tener siempre esta parte en sus facturas de luz, debe ser muy común, la deben ver. Importe base para crédito fiscal va a ser este importe de acá, que es menor al que se tiene que cancelar, ya que hay dos partidas que no están valoradas en el crédito fiscal y este es el importe que se debe colocar en el formulario 110. Para nuestro caso práctico, 108,43. No se olviden de esto, es un casito especial. Otro casito especial es una factura prevalorada, es comúnmente las tarjetas de comunicaciones Entel, Tigo, Viva por 10, 20, 100 bolivianos, 50 bolivianos. Un dato muy importante de estas facturitas es que simplemente sean tomadas en cuentas antes de la fecha límite de emisión. Entonces, ojo con este dato también. No se toman en cuenta las facturas prevaloradas que estén fuera del límite de la fecha de emisiones. A veces tomamos cualquier tarjeta de comunicaciones que encontremos hasta por la calle o que nos den a algún familiar, pero mucho ojo con fijarse hasta qué fecha límite estamos colocando. Por ejemplo, para el caso práctico, fecha de límite de emisión 30 de junio del 2020. Entonces yo puedo colocarle cualquier fecha que no pase mucho tiempo, lógicamente, antes de esta fecha límite de emisión, como fecha de la factura en el formulario 110. Lo mismo pasa en los libros de compras. Coloco la fecha de la factura, una fecha antes de esta fecha límite de emisión. Si coloco una fecha después, eso ya es factible para la depuración de esta factura. Esos son los casitos especiales, entonces vamos a pasar directamente a los consultores en línea. Muy bien, cualquier dudita igual lo van diciendo por favor por el chat o si no de manera con el micrófono también. Los consultores en línea, ustedes deben haber conocido quizás ciertos casos. Son aquellas personas que están vinculadas directamente al RCIVA, al régimen complementario al IVA. Ese es el impuesto que tiene que pagar. ¿Y qué es un consultor en línea? Es una persona contratada por el sector público o por algún organismo especial, internacional, etcétera, etcétera. Entonces, los servidores públicos en general, hay muchos servidores públicos, me apuesto a decir una gran mayoría quizá, que están trabajando con el Estado o para el Estado bajo la figura de consultores en línea. Entonces, ellos generalmente no tienen ítem. Bajo esta figura laboral están contratados bajo un tiempo determinado. La renovación de su contrato se puede dar solamente hasta por 2 veces, inclusive, en algunas entidades bajo el amparo de la ley 1178. Renuevan el contrato hasta 2 veces como máximo. Máximo, máximo. Después tienen que ser ya o agregados a la planilla en general, al ítem como tal, o desvinculados de la entidad. Tienen un tratamiento diferente. Eso es un consultor, es una persona que trabaja para el Estado bajo ese tipo de figura.
Entonces, para esto, los contribuyentes de los consultores en línea están alcanzados por el RCIVA y ellos presentan el formulario 610 para pagar el RCIVA. Entonces, ¿a qué impuestos están alcanzados un consultor en línea? Están alcanzados al formulario 610, al RCIVA, nada más. Porque, ojo, no están en planillas, no son dependientes, son dependientes, pero son dependientes indirectos. Entonces, al consultor en línea muchas veces se le llama dependiente indirecto, porque no está bajo la Ley General del Trabajo, pero trabaja en función de dependencia de una entidad gubernamental. Entonces, el impuesto que tiene que pagar es el RCIVA de manera trimestral, un dato muy importante. Los consultores en línea pagan el RCIVA, pero solamente cada 3 meses. Enero, febrero, marzo, pagan un formulario 610. Tienen que declarar un formulario 610 por enero, febrero y marzo. Abril, mayo y junio, otro formulario 610. Los siguientes 3 meses, julio, agosto, septiembre, otro formulario, y octubre, noviembre, diciembre, otro formulario 610. O sea que en una gestión van a presentar 4 veces el formulario 610, según los ingresos que han tenido en esos 3 meses, cada 3 meses. Entonces, bajo esta lógica, nosotros nos vamos a ir a algún formulario de 610 bajo el siguiente ejercicio. Entonces, tenemos acá Luis Escobar. Es muy práctico esto. Luis Escobar, consultor en línea. Tengo que cesar esto de acá, por favor, no me hagan olvidar eso. Vamos a verlo también en la oficina virtual. Luis Escobar, consultor en línea, presenta ingresos mensuales de acuerdo al siguiente detalle. Entonces, ¿cómo llenas tu formulario 610? Cada mes tienes que tener un total ingresos. Como todas las empresas, todos los profesionales, cada mes ven cuánto han facturado en el mes. Y en el caso de un consultor en línea, cuánto está ganando cada mes. Y esto es también de esta manera indistinto. Entonces, nosotros hemos colocado acá el siguiente detalle. Luis Escobar, consultor en línea, presenta ingresos mensuales de acuerdo al siguiente detalle. En octubre, sus ingresos mensuales por trabajar en la entidad gubernamental con el contrato de consultor en línea es de 8.540. En noviembre, 8.540. Y en diciembre, 5.200. Esta persona, Luis Escobar, también llena el formulario 110. ¿Ven? Nosotros ya estamos viendo otra implicancia del formulario 110. Sirve para dependientes, sirve para profesionales independientes y también sirve para consultores en línea como tal. Llena el formulario 110 de los 3 meses. Ojo, aquí ya estamos entrando a una barrera de 3 meses, ya no de una gestión entera como el profesional independiente. Cada 3 meses también el Luis Escobar, el consultor en línea, realiza su formulario 110. En esta ocasión lo ha hecho por 1.615 bolivianos. Y eso nos da un crédito fiscal, o sea, un 13% de sus facturas presentadas por 210 bolivianos. Muy bien, ahora procedemos al llenado. Para esto nosotros nos vamos a ir directamente a nuestra oficina virtual. Ojo con este dato, 8.540 no octubre, 8.540 noviembre, 8.540, perdón, 5.200 diciembre. Entonces, nos vamos a la página virtual de acá. Voy a buscar el impuesto al régimen tributario complementario, formulario 610. Imaginemos que estamos en el último trimestre que ha pasado, octubre, noviembre, diciembre. Si fuera así, yo voy a colocar como periodo el último mes, en este caso diciembre. Si yo estuviera en el trimestre de enero, febrero y marzo, este trimestre lo tengo que declarar al mes siguiente. Entonces tendría que haber colocado enero, febrero, marzo como último periodo del mes. Para nuestro caso vamos a pensar que estábamos hablando del trimestre octubre, noviembre y diciembre. Colocamos diciembre del 2020
y me procedo a declarar el formulario 610. Y me aparece de esta manera. Ahí está mi formulario. Aquí los datos de cabecera ya están dispuestos. Lo único que voy a llenar es la determinación de la base imponible del impuesto. Para este caso tengo importe del mes 1, importe del mes 2, importe del mes 3. Me voy a mi ejercicio y voy a copiar los datitos y dice, acá estamos. En octubre ha hecho 8.540, noviembre 8.540, diciembre 5.200. Importe del mes 1, 8.540. Ese es octubre. El mes 2, 8.540. Y el mes 3, que sería diciembre, 5.200. Voy a confirmar esa información. A ver. Sí, 5.000. Ah, no estoy acá. 5.200. Muy bien. Entonces, el total de los ingresos percibidos, el formulario ya lo ha calculado de manera automática. 22.280. A este total de los 3 meses de ingresos percibidos de este consultor en línea, el formulario ya le ha sacado el 13%. En esta casilla 909, determinando que el impuesto a pagar sería 2.896. Pero yo tengo acá la casilla, el inciso A, voy a seguir llenando, y me dice, impuesto contenido en notas fiscales según formulario adjunto, o sea, el formulario 610. Aquí ya me dice la casilla 693. Y nosotros en el ejemplo anterior vimos la casilla 693 también. Corresponde al 13% de todas las facturas que yo he colocado en el formulario 110. Aquí ya tengo el dato, dice 1.615 son todas mis facturas, pero mi 13% es 210 bolivianos. Entonces voy a colocar acá 210 bolivianos. Siguiente, 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes. Ah, muy bien, 13% de 2 salarios mínimos nacionales. Para esto yo me voy a hacer un cálculo muy rapidito y muy concreto. Acá está mi cálculo. Salario mínimo nacional, 2.122. Por 2, porque el formulario que me dice acá me dice 2 salarios mínimos nacionales por mes. Muy bien, entonces yo me voy acá, me voy aquí. 13%, 2.122 por 2, 4.244. El 13% de esto me va a salir 551 bolivianos con 72 centavos. Por 3. ¿Por qué estoy colocando por 3? Porque es por cada mes que ha habido ingresos. Ojo, por cada mes que ha habido ingresos. Entonces, puede que se dé la figura que en un mes, digamos diciembre, no ha habido ni un ingreso, no ha habido, ha ganado cero, por así decirlo. Entonces, el cálculo solamente va a ser por 2 meses. Para mí, para fines de cálculo va a ser 551 bolivianos punto 72 por 2. Pero en mi ejemplo tengo ingresos los 3 meses, entonces 551.72 por 3. 1.655 es el resultado. Y esto va a variar, ojo, va a variar cuando haya un decreto supremo el 1 de mayo de este año o del próximo año, dependiendo de la situación, cuando incremente el salario mínimo nacional. Entonces yo voy a colocar acá 1.655. Muy bien, automáticamente el formulario ya me ha calculado el impuesto. El impuesto que tengo que pagar es simplemente la resta de el 13% menos el salario mínimo, 13% de 2 salarios mínimos por mes y menos el 13% de mis formularios 110. El resultado es 1.031. Ese es el impuesto que yo tengo que pagar. Coloco pago en efectivo 1.031 y me genero el número de trámite, voy a la entidad financiera y pagamos nuestro formulario 610 cada 3 meses como consultor en línea. Muy bien. Cancelamos para el procedimiento. Hasta ahí ya tenemos esto.
Eso sería la parte general y práctica de un consultor en línea. No hay más. Entonces, contrariamente a esto, y vamos a entrar al final a la parte de dudas, si es que hay duditas, pasa con el último tipo de contribuyente que estaba en nuestro temario, que son los más sencillos. Ya hemos visto un enfoque general del formulario 110. Ya sabemos cómo ingresar, dónde se llena. Vamos a ver ahorita cómo ingresar bajo el nuevo formato, pero es bien fácil. ¿Qué se llena en el formulario 110? Se tiene que enviar, se tiene que imprimir y respaldarlo con las facturas. Sirve para los dependientes, sirve para los profesionales independientes y también sirve para los consultores en línea. ¿Para qué más sirve el formulario 110? Para las personas que tienen actividad de alquileres de bienes inmuebles. Entonces, ahí también está inmiscuido el formulario 110. ¿Y qué formulario pagan o declaran en la oficina virtual de estas personas? Estos tipos de contribuyentes declaran el formulario 610 también, pero con un pequeño dato extra. Para las personas de alquileres, vamos a suponer el mismo ejemplo que está acá. Este es un consultor en línea que ha ganado en octubre 8.540 y noviembre 8.540. No, diciembre 5.200. Voy a copiar este ejemplo. Me lo voy a llenar acá, por favor. Atentos con esta parte. Y voy a poner Luis Escobar alquila un inmueble. Alquila un inmueble y presenta ingresos mensuales de acuerdo al siguiente detalle. Entonces, este Luis Escobar ya no es un consultor en línea. Ahora vamos a suponer que es una persona que alquila su casa o alquila una casa que tenga en algún lugar cada mes a una entidad financiera, a un gobierno autónomo municipal, no sé, a cualquier persona X, le emite su recibo oficial de alquiler, que ese recibo oficial es denominado factura, por este detalle. El mismo detalle. Vamos a ver la diferencia. Vamos a usar el mismo detalle para ver una diferencia. En octubre le han pagado por el alquiler de una casa 8.540. En noviembre le ha pagado el mismo importe su inquilino. En diciembre el inquilino le pagó 5.200 por X motivos que deben estar en el contrato de alquiler, bien refrendados ahí y notariados. Entonces, este es el detalle de los últimos 3 meses. El señor Luis Escobar que alquila este inmueble está alcanzado por el formulario 610 para pagar RCIVA, pero también está alcanzado por el formulario 200 mensual y el formulario 400 mensual. Entonces, cada mes, en octubre ha tenido que declarar el 200-400. En noviembre también el 200-400. En diciembre ha tenido que declarar también 200 y 400 cuando ha correspondido en el mes de enero. Pero también por ser fin de trimestre, y esto hay que dejarlo muy claro, ha tenido que declarar también el formulario 610 trimestralmente. Entonces ha llegado fin de trimestre y el señor Luis Escobar ha declarado el formulario 610, también ha declarado sus 200 y 400 de manera mensual. Entonces, para el formulario 610, ¿qué necesitamos? También necesitamos los ingresos de cada mes, todo lo que él ha facturado como recibo oficial de alquiler. 8.500, 8.540 y 5.200. Muy bien, para este ejemplo vamos a hacer un cálculo extra. El señor Luis Escobar ya no es consultor, es una persona que alquila un bien inmueble. Cuando yo alquilo un bien inmueble, tengo que hacer mis 610. Voy a hacerlo de la misma manera que
he hecho hace rato el 610, pero con una pequeña variante. La forma de cálculo va a ser la siguiente. La vamos a colocar acá. Sería esta que está acá. Están viendo ahí. El total facturado de octubre va a ser 8.500 por 87%. Creo que esta no es el dato de acá. Ah, perdón. Entonces vamos a colocar 8.500 y 8.500, 5.200, ya, para que se parezca exactamente a los importes. Ya, perfecto. Antes de yo declarar el formulario 610, como esta persona es solamente alquileres, le voy a sacar a cada importe de cada mes el 87%, nada más, práctico y mecánico. A 8.500, que es los ingresos facturados en octubre, le saco el 87%. Eso me va a dar 7.395. A noviembre igual hago eso, de la misma manera hago el 87%. Y a diciembre también le saco el 87%. ¿Qué es lo que yo hago? Ya tengo los importes que voy a utilizar en mi formulario 610. Entonces, aquí voy a utilizar 7.395, aquí también 7.395 y aquí 4.524. ¿Por qué se hace este procedimiento? Netamente porque la persona que está haciendo alquileres, cada mes va declarando el formulario 200 y el 400. Es decir, que el 13% que no estamos tomando en cuenta aquí ya ha sido utilizado en el formulario 200 de cada mes, cosa que no hace un consultor en línea, como se han fijado. Si se han fijado, un consultor en línea, y hemos tocado este punto, no declara formularios mensuales. Simplemente está alcanzado por el RCIVA 610 de manera trimestral. Pero la persona que hace alquileres sí hace una declaración mensual. Por lo tanto, estamos tomando en cuenta de cada mes, de todos los ingresos totales por mes, solo el 87%. El 13% ya lo aprovechó cuando hizo el formulario 200. Entonces, ahora sí nos vamos a nuestra oficina virtual. Volvemos a ingresar a diciembre, declaramos. Formulario 610. Lo mismo. Importe del mes 1. Ahora soy una persona que alquila un bien inmueble. Ojo, alquila un bien inmueble. Me voy a mis cálculos que he realizado y digo, el mes 1 es octubre, ya no es 8.500, ahora es 7.395. 7.395. También 7.395 el mes de noviembre, y en diciembre va a ser 4.524. 4.524. Muy bien, la misma lógica. El total es 19.314. Hasta aquí mi RCIVA que tengo que pagar como alguien que alquilo un bien inmueble es 2.511 bolivianos. Pero yo he hecho mi formulario 110, igual que el mismo ejercicio de la anterior ocasión. El formulario 110 también sirve para el que hace alquileres. Entonces entran aquí las facturas, todas las facturas por cualquier tipo de gasto que haya hecho que no haya usado en los formularios 200. Ojo. Entonces yo hago mi formulario 110, determino que esto es 1.615 bolivianos y el impuesto de esto es 210 bolivianos. Yo también coloco este importe en mi formulario 610. 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes. Ya he hecho ese cálculo antes, ya lo hicimos por acá. 1.655. Esto va a salir 1.655. Y el importe a pagar por este periodo va a ser 646 bolivianos. Colocamos 646 bolivianos. Muy bien. De esta manera coloco aceptar. Enviamos al SIN, Servicio de Impuestos Nacionales, emitimos nuestro número de trámite y nos acercamos a la entidad financiera para pagar el formulario 610. 646 bolivianos. La gran diferencia, solo se toma en cuenta el 87%. Consultor en línea se toma en cuenta el 100%, porque no declara un formulario mensual.
Cesamos esto con fines prácticos y nos vamos a la sala. Muy bien, hasta aquí tienen alguna duda, consulta, pregunta. Creo que he ajustado el tiempo exactamente hasta las 7. Tomando en cuenta ya los últimos contribuyentes que eran los más sencillos. ¿Dudas o consultas hasta aquí, por favor? En el chat también. Ya para ir viendo esto de manera final. ¿Alguna duda, consulta sobre las jornadas anteriores también? También estoy viendo el chat, si desean pueden escribirlo ahí. Muy bien. Al parecer ha quedado todo claro. Espero que haya quedado así. Me gustaría mucho que haya quedado todo claro, al menos todo este tipo de aspectos. Ya en los siguientes cursos que estaremos viendo vamos a ver más profundamente este tipo de casos. El 26 de enero está saliendo un curso de contabilidad básica desde cero y contabilidad intermedia, si no me equivoco. Tiene una duración de un mes, aproximadamente un mes cada uno, donde se va a ver casos ya muy intensos, pero está preparado para este tipo de horarios, va a ser en la noche y cualquier tipo de dudas va a ser absuelta también ahí. Entonces, son casos prácticos más profundos y de más largos, pero es necesario que se vean completos porque solo así vamos a analizar la información de manera más eficiente y la vamos a procesar bien. Ya después el ámbito profesional va a ser más sencillo para nosotros porque vamos a analizar cada caso en función a lo que vamos a ver en el curso. Con el curso y ambos cursos van a tratar de tocar el 90% de los casos de experiencia laboral que existen en la vida profesional, que van a tener la base de lo que nos enseñan en la universidad, pero con un gran elemento, la experiencia y los casos que se han dado. Que eso no, lamentablemente no existe mucha participación de eso en la vida universitaria, más es un aspecto teórico, práctico, elemental, diría yo, pero no así sustancial, que es donde uno simplemente va a verlo cuando ya está con los diferentes tipos de empresas y otro tipo de situaciones que van sucediendo. Si no hay dudas, muchísimas gracias. Con esto estaríamos cerrando este curso de algunos días, un pocos 2 o 3 días más después de lo que se tenía previsto. Espero que haya sido de mucho provecho todas las jornadas que pasamos. Todo el material que se ha tocado en cada jornada se está seleccionando para enviarlo al grupo para que lo descarguen porque todo se va a enviar ahí. Y al final, en algún momento va a ser útil para ustedes. Lo pueden complementar eso en cualquier momento. Y estaríamos cesando ya este curso de llenado de formularios para impuestos nacionales y envío. Nos estamos preparando ya para los siguientes dos que van a venir, que ya es de contabilidad básica e intermedia, donde se va a tocar este aspecto, pero mucho más profundamente porque ahí tenemos que ver casos con un enfoque contable muy serio. Entonces ya es más dinámico. Muy bien. No hay dudas, consultas, una última ocasión más antes de cesar esto. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? En el llenado del formulario 200 y 400, como lo hacemos mensualmente, solamente lo tenemos que hacer por el alquiler que estamos dando, ¿no ve? O que está dando el señor Luis Escobar, ¿no es cierto, licenciado? Exactamente. El único tipo de ingreso para esta persona va a ser el alquiler mensual. Y yo he visto muchos casos en los cuales el alquiler varía. Sí. Entonces, hay tipos de contrato en el cual varía por algún tipo de situación
y solamente esa factura y recibo oficial de alquiler va a ser el que vaya a los ingresos y como ventas en los formularios 200 y 400. Ah, ya está bien, licenciado. Una preguntita más, licenciado. Estaba comentando de las clases de contabilidad intermedia y básica. ¿Eso va a tener algún costo? Se está determinando esa situación ahora y eso para todos, y juntamente con los organizadores de este curso y también del que va a venir, se está determinando el costo o si va a tener costo o si inclusive va a tener aspectos quizá gratuitos. Se va a lanzar ya en estos días la ficha para que ustedes lo vayan viendo y que sea compartido también. Va a ser dado por mí y ahí va a estar si va a tener un costo o no. Yo todavía no desconozco esos aspectos, pero sé que lo están viendo porque va en función del tiempo que se va a tomar y también lo que se va a dar, porque a ratos eso es cierto. eh, Queremos tocar muchas otras cosas, queremos tocar más profundos casos y eso se tiene que tomar en cuenta a la hora quizá de llegar a este tipo de situaciones. Pero aquí yo tenía una base fundamental que me dieron en algún momento, una base fundamental para dar este curso de llenado de formularios, pero yo quise tocar un poco más, porque por eso el tiempo inclusive no nos alcanzó. Quise tocar un poco más para que lo entiendan lo entiendan lo más general posible y lo más específicamente posible. Entonces vamos a ver, esa situación se va a ver, van a verlo ya inmediatamente en la página de redes sociales, por favor, y pueden hacer consultas inclusive. Las personas que han estado acá, ojo, si es que va a tener un costo esto, las personas que han estado acá se ha tomado en cuenta, según entiendo, sí, según entiendo, se ha tomado en cuenta las personas que han participado en este curso, una lista diaria inclusive han hecho los organizadores y van a tener inclusive muchos beneficios si quieren incluirse a este curso que viene. Entonces van a tener beneficios adicionales también a cualquier otro tipo de curso que vaya lanzando la organización, van a tener los mismos beneficios. Entonces, porque ya son parte de esta comunidad. Entonces, a todos los que han participado en los cursos que hemos lanzado, inclusive un poco antes, ya son parte de esta comunidad y vamos a verlos en muchos más emprendimientos de capacitación de una parte práctica elemental. Entonces, los esperamos ahí. Estén atentos, por favor. Muy Muy bien, bien, licenciado. Muchas gracias. no de nada. Muchas gracias a todos ustedes. En realidad quiero darles las gracias infinitas por la paciencia, por la licencia inclusive que tuvimos por razones extraordinarias. Y nos estaríamos viendo con los que se inscriban al curso que viene ya. Voy a empezar el 26, uno o dos, según lo que vayamos organizando. Y va a haber otros más posteriormente al siguiente mes de otros temas. Comenten por favor en las redes sociales también con sus compañeros qué tipo de cursos ustedes desearían dar, querer ver o obtener, según la coyuntura también que hay habiendo en el país. Vamos a ir viendo nosotros y lanzando nuevos otros con el fin de que las personas estén capacitadas constantemente sobre esta gran rama y carrera. Muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí en el curso. Nos estaremos viendo en otra oportunidad en otro curso, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente mes, o por la vida tal vez pasando ahí indistintamente. Gracias a todos, tengan una muy buena jornada. Esto fue el curso de llenado de formularios para el Servicio de Impuestos Nacionales. Su servidor estuvo con ustedes, licenciado Pablo Yucra Escobar, para servirles. Cualquier duda al WhatsApp, por favor, me van diciendo. No estamos solo aquí para el curso, también estamos para ser compañeros, amigos, consulta que ustedes tengan de la vida laboral, etcétera, etcétera. Cualquier dudita que por ahí tengan, tenemos el grupo, tienen mi número, siempre vamos a estar abiertos a todo eso. Gracias, les agradezco y hasta pronto con todos. Hasta Gracias. luego, licenciado. Muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego.